¿Cómo la Biblia influenció la civilización antigua? La Biblia, como uno de los textos más influyentes de la historia humana, ha dejado una huella indeleble en las civilizaciones antiguas y modernas. Desde su origen en el antiguo Israel hasta su difusión en el mundo grecorromano y más allá, este conjunto de escrituras ha moldeado estructuras sociales, sistemas jurídicos, códigos morales y expresiones culturales a lo largo de los siglos. Su impacto trasciende lo religioso, configurando la forma en que las sociedades han entendido la ética, la justicia, el arte y la identidad colectiva. Este relato explora cómo la Biblia influyó en las civilizaciones antiguas, desde sus primeras manifestaciones en Judea hasta su adopción en el Imperio Romano, y analiza su legado perdurable en la cultura y la sociedad contemporáneas. A través de un análisis detallado, examinaremos el nacimiento de la Biblia como texto sagrado, su expansión hacia el mundo romano, su impacto en las estructuras sociales y legales y su influencia en el arte, la literatura y la moral. Finalmente, reflexionaremos sobre la relevancia de la Biblia en el siglo XXI. Considerando cómo sus enseñanzas continúan inspirando y desafiando a las sociedades modernas en un contexto de cambio cultural y tecnológico. El nacimiento de un texto sagrado, orígenes de la Biblia en el antiguo Israel. La Biblia, en su forma más temprana, comenzó como una colección de textos sagrados que narraban la relación entre el pueblo de Israel y su Dios, Yahvé. El núcleo del Antiguo Testamento, conocido como la Torá, los 5 libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, se consolidó entre los siglos X y VI a.C., aunque sus tradiciones orales son probablemente más antiguas. Estos textos surgieron en un contexto de cambios políticos y sociales en el antiguo Israel, un pequeño reino situado en una encrucijada de grandes imperios como Egipto, Asiria y Babilonia. La Torá proporcionó a los israelitas una identidad colectiva, unificada por la creencia en un pacto divino. Relatos como el Éxodo, que describe la liberación de los hebreos de la esclavitud en Egipto, reforzaron la idea de un pueblo elegido con un propósito divino. Este sentido de identidad fue crucial en un período de inestabilidad política, especialmente tras la división del reino en Israel, norte, y Judá, sur, alrededor del 930 a.C., y las posteriores conquistas asirias y babilónicas. Cambios sociales y políticos. La creación de la Biblia coincidió con transformaciones significativas en la región. Durante el reinado de Josías en Judá, siglo VII a.C., se dice que se descubrió un libro de la ley en el templo, 2 Reyes 22, probablemente una versión temprana del Deuteronomio. Este hallazgo impulsó reformas religiosas que centralizaron el culto en Jerusalén y reforzaron la autoridad de la monarquía y el sacerdocio. La Biblia, en este contexto, no solo fue un texto espiritual, sino también un instrumento político que legitimaba el poder y unificaba al pueblo frente a amenazas externas. Los profetas, como Isaías, Jeremías y Ezequiel, también desempeñaron un papel clave. Sus escritos, que forman parte del Antiguo Testamento, criticaban la injusticia social y la idolatría, abogando por un retorno a los valores del pacto. Estas enseñanzas influyeron en las normas éticas de la sociedad israelita, promoviendo conceptos como la justicia, la compasión y la responsabilidad colectiva. Recepción inicial de la Biblia. Para los primeros israelitas, las historias y enseñanzas de la Biblia eran una fuente de guía espiritual y cohesión social. Los relatos de creación, los mandamientos mosaicos y las narrativas históricas proporcionaban un marco para comprender el mundo y el lugar de Israel en él. Los salmos, por ejemplo, ofrecían una expresión poética de fe y lamento,
mientras que los libros proféticos inspiraban esperanza en tiempos de crisis, como el exilio babilónico 587-539 a.C. La Biblia, en este sentido, no solo era un texto religioso, sino un pilar de la identidad cultural y nacional. De Judea al mundo romano. La difusión de la Biblia. Con la conquista de Judea por Alejandro Magno en el siglo IV a.C. y la posterior helenización de la región, la Biblia comenzó a trascender sus orígenes locales. La traducción de la Torá al griego, conocida como la Septuaginta, siglo III a.C., hizo que los textos hebreos fueran accesibles a las comunidades judías de la diáspora y a los gentiles interesados en el judaísmo. Esta traducción marcó un hito crucial, ya que permitió que las ideas bíblicas se difundieran en el mundo mediterráneo. Con el surgimiento del cristianismo en el siglo I a.C., la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como los textos cristianos emergentes, los evangelios y las epístolas, se convirtió en un pilar de la nueva fe. Las primeras comunidades cristianas, formadas por judíos y gentiles, adoptaron la Septuaginta y comenzaron a producir escritos que eventualmente formarían el Nuevo Testamento. La predicación de los apóstoles, como Pablo, llevó el mensaje bíblico a ciudades como Antioquía, Corinto, Éfeso y Roma, transformando el cristianismo en una religión universal. Influencia en el Imperio Romano. La Biblia tuvo un impacto profundo en el mundo romano, especialmente tras la conversión del emperador Constantino al cristianismo en el siglo IV d.C. y la declaración del cristianismo como religión oficial del imperio bajo Teodosio I. Este proceso, conocido como la cristianización del Imperio Romano, estuvo profundamente influenciado por las enseñanzas bíblicas que moldearon las leyes, la moral y la cultura. Derecho romano. Los principios bíblicos, como la justicia, la caridad y la protección de los vulnerables, comenzaron a influir en el derecho romano. Por ejemplo, las leyes cristianas promovieron la abolición de prácticas crueles, como el infanticidio y los combates de gladiadores, y fomentaron la creación de instituciones caritativas, como hospitales y orfanatos, inspiradas en pasajes como Mateo 25, 35, 40. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Moralidad. La ética bíblica, con su énfasis en el amor al prójimo, la monogamia y la humildad, contrastaba con los valores paganos de honor, poder y hedonismo. Esta nueva moralidad atrajo a muchos romanos, especialmente a las clases bajas y a las mujeres, que encontraron en el cristianismo una comunidad igualitaria. Unidad cultural. A pesar de las diferencias lingüísticas y culturales del imperio, la Biblia se convirtió en una fuerza unificadora para los cristianos. Los textos bíblicos, traducidos a lenguas como el latín, la Vulgata de Jerónimo y el copto, proporcionaron un lenguaje común para la fe, mientras que las historias de Jesús y los patriarcas resonaban en diversas culturas. El auge del cristianismo. La Biblia fue un catalizador clave en el ascenso del cristianismo como religión dominante. Sus narrativas de redención, resurrección y juicio final ofrecían esperanza en un mundo marcado por la inestabilidad política y social. Además, la estructura organizativa de la Iglesia primitiva, inspirada en los principios de comunidad y liderazgo descritos en el Nuevo Testamento, permitió al cristianismo adaptarse y prosperar en un entorno hostil. Para el siglo IV, el cristianismo no solo era una religión, sino una institución cultural y política que transformaría el mundo antiguo. El impacto de la Biblia en la sociedad, estructuras sociales. Las enseñanzas bíblicas influyeron profundamente en las estructuras sociales de las civilizaciones antiguas. En el antiguo Israel, la Torá estableció normas para la vida comunitaria, incluyendo roles de género, relaciones familiares y responsabilidades sociales.
Por ejemplo, el mandamiento de honrar a los padres, Éxodo 20:12, reforzó la importancia de la familia como unidad básica de la sociedad, mientras que las leyes sobre el cuidado de los pobres y los extranjeros, Levítico 19:9-10, promovieron la solidaridad. En el mundo cristiano, la Biblia desafió algunas normas sociales grecorromanas. Pasajes como Gálatas 3:28, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, proclamaban una igualdad espiritual que contrastaba con las jerarquías de la época. Aunque la iglesia primitiva no abolió completamente las distinciones de género o clase, sí ofreció un espacio donde mujeres, esclavos y marginados podían participar activamente, como se ve en el liderazgo de figuras como Febe y Priscila. Sistemas jurídicos. La Biblia también desempeñó un papel crucial en la definición de sistemas jurídicos. En el antiguo Israel, el Código de la Alianza, Éxodo 20:23, y las leyes deuteronómicas proporcionaron un marco para la justicia, incluyendo regulaciones sobre propiedad, matrimonio, esclavitud y castigos. Principios como el ojo por ojo, Éxodo 21:24, buscaban limitar la venganza y garantizar proporcionalidad en las sanciones. En el mundo romano, los valores bíblicos influyeron en la evolución del derecho. Las leyes cristianas, basadas en la Biblia, promovieron la protección de los débiles y la caridad, mientras que conceptos como el perdón y la reconciliación comenzaron a suavizar las duras penas del derecho romano. Por ejemplo, el emperador Justiniano, en el siglo VI, incorporó principios cristianos en el Corpus Juris Civilis, un código legal que influyó en el derecho europeo durante siglos. Códigos morales y orientación espiritual. La Biblia proporcionó un marco ético que guió el comportamiento individual y colectivo. Los 10 mandamientos, Éxodo 20:1-17, establecieron normas universales sobre la adoración, el respeto y la justicia, mientras que las enseñanzas de Jesús, como el Sermón de la Montaña, Mateo 5:7, enfatizaron el amor, la humildad y la compasión. Estas ideas no solo moldearon la moralidad de las comunidades judías y cristianas, sino que también influyeron en las culturas circundantes. Las historias bíblicas, como la de Job, que aborda el sufrimiento, o la del buen samaritano, que exalta la ayuda al prójimo, ofrecieron lecciones morales y espirituales que resonaron en diversas audiencias. Estas narrativas proporcionaron consuelo en tiempos de crisis y un modelo para vivir una vida virtuosa. El legado de la Biblia. Impacto en el arte, la arquitectura y la literatura. El legado de la Biblia en las civilizaciones antiguas es evidente en el arte, la arquitectura y la literatura. En el mundo judío, los textos bíblicos inspiraron la decoración de sinagogas, como los mosaicos de la sinagoga de Dura Europos, siglo III d.C., que representan escenas del Antiguo Testamento. En el cristianismo, la Biblia dio lugar a una rica tradición artística, desde los frescos de las catacumbas romanas hasta las majestuosas basílicas construidas bajo Constantino, como la Basílica de San Pedro. En la literatura, la Biblia influyó en géneros como la poesía, la hagiografía y la teología. Los salmos inspiraron la poesía religiosa, mientras que las epístolas paulinas sentaron las bases para la literatura epistolar cristiana. Además, la narrativa bíblica, con su énfasis en el drama humano y la intervención divina, proporcionó un modelo para la literatura épica y moral de la antigüedad tardía. Influencia en las sociedades modernas. El impacto de la Biblia se extiende a las sociedades modernas, donde sus principios han moldeado las nociones de ética, moralidad y derecho. Conceptos como la dignidad humana, la justicia social y el respeto por la vida, derivados de la Biblia,
son fundamentales en los sistemas legales y éticos contemporáneos. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos refleja valores bíblicos como la igualdad y la compasión, aunque secularizados. En el ámbito cultural, la Biblia sigue siendo una fuente de inspiración para el arte, la música y la literatura. Desde las pinturas de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina hasta las novelas de Dostoyevsky, las historias bíblicas han enriquecido la creatividad humana. Además, la Biblia ha influido en movimientos sociales, como la abolición de la esclavitud y los derechos civiles, que se basaron en sus enseñanzas sobre la justicia y la igualdad. Debates contemporáneos. La influencia de la Biblia también genera debates en el mundo moderno. Las diferentes interpretaciones de sus textos han dado lugar a discusiones sobre temas como el género, la sexualidad, la bioética y el medio ambiente. Mientras algunos ven la Biblia como una guía atemporal, otros critican su uso para justificar posturas conservadoras o discriminatorias. Este diálogo refleja la complejidad de un texto que, a pesar de su antigüedad, sigue siendo relevante. La Biblia en el siglo XXI, inspiración y desafíos. En el siglo XXI, la Biblia continúa inspirando a individuos y comunidades en todo el mundo. Sus enseñanzas sobre el amor, la justicia y la esperanza resuenan en un contexto de desafíos globales, como la desigualdad, el cambio climático y la polarización política. Organizaciones religiosas y seculares citan la Biblia para abogar por la justicia social, la sostenibilidad ambiental y la reconciliación, demostrando su capacidad para adaptarse a nuevas realidades. Por ejemplo, pasajes como Isaías 1:17, «Buscad la justicia, socorred al oprimido», inspiran movimientos de justicia social, mientras que Génesis 2:15, que llama a los humanos a cuidar la tierra, ha sido adoptado por activistas ambientales. La Biblia también ofrece consuelo en tiempos de crisis, como pandemias o conflictos, recordando a las personas la importancia de la comunidad y la fe. Relevancia en un mundo moderno. La relevancia de la Biblia en el siglo XXI radica en su capacidad para abordar cuestiones universales, el propósito de la vida, la naturaleza del bien y del mal, y la búsqueda de significado. Sin embargo, su interpretación varía ampliamente, lo que genera tanto unidad como división. Por ejemplo, mientras algunas comunidades utilizan la Biblia para promover la inclusión y la diversidad, otras la interpretan de manera literal para defender posturas tradicionales. La tecnología también ha transformado la forma en que interactuamos con la Biblia. Aplicaciones, sitios web y traducciones digitales han hecho que el texto sea más accesible que nunca, mientras que las redes sociales facilitan el diálogo global sobre sus enseñanzas. Al mismo tiempo, la secularización en muchas sociedades plantea preguntas sobre el lugar de la Biblia en un mundo cada vez más pluralista. Diálogos culturales. Las diferentes interpretaciones de la Biblia contribuyen a un rico diálogo cultural. En el ámbito académico, los estudios bíblicos combinan arqueología, lingüística y teología para profundizar nuestra comprensión del texto. En la esfera pública, la Biblia inspira debates sobre ética, política y derechos humanos, desafiando a las sociedades a equilibrar la tradición con la innovación. Conclusión. La Biblia ha sido mucho más que un texto religioso. Ha sido una fuerza transformadora que ha moldeado las civilizaciones antiguas y sigue influyendo en el mundo moderno. Desde su nacimiento en el antiguo Israel hasta su adopción en el Imperio Romano, la Biblia proporcionó un marco para la identidad, la moral y la justicia, desafiando las normas sociales y uniendo a comunidades diversas. Su impacto en el arte, la literatura, el derecho y la ética
es un testimonio de su poder perdurable. En el siglo XXI, la Biblia continúa siendo una fuente de inspiración y controversia, invitando a las personas a reflexionar sobre su lugar en el mundo y su responsabilidad hacia los demás. Al explorar su influencia, no solo honramos el pasado, sino que también abrimos nuevas posibilidades para un futuro guiado por los valores de compasión, justicia y esperanza que la Biblia ha proclamado durante milenios.